Si solo miramos lo que pasa en nuestras playas, lo que pasa en Ceuta y Melilla, si no le ponemos nombre al que asalta la valla y le acabamos de expulsar ilegalmente, al niño que acaba de saltar la valla no lo identificamos y le expulsamos ilegalmente, si no entendemos un poco más de dónde viene y por qué, no nos estamos enterando de nada. Cuantificarlo, decir si ha subido o ha bajado el número de inmigrantes, tanto los llegados en patera o los que llegan por otras vías a pedir refugio. Estamos cosificando a la gente. Y los migrantes y las personas no son cosas. No son un trazo grueso, una masa. El discurso xenófobo, el discurso ultraderechista busca cosificar a los migrantes y a los refugiados como un problema, un todo que nos genera un problema en nuestra sociedad, para tapar que los problemas de nuestra sociedad, la falta de una buena gestión de nuestros recursos políticos, económicos, sociales, son los que están generando la desigualdad en nuestro territorio. La desigualdad en nuestro territorio no la generan la llegada de 1 millón de personas en un continente de 508 millones de habitantes. Porque ADU es el reflejo de muchas injusticias que están cometiendo hoy con las familias migrantes en el mundo rico. ADU representa, por un lado, el viaje irregular al que se ve obligado a realizar porque la administración española, la administración europea no le deja venir legalmente, incluso cuando tiene derecho. Representa la familia que mucho tiempo después de haberse instalado en España intenta juntarse con sus hijos y no le dejamos por las trabas burocráticas que representa. Y era a través de la imagen impactante que dio la vuelta al mundo, era una oportunidad de decirle a la gente, oye, detrás de esa imagen impactante hay una persona, hay una familia y se ha visto sometida a todas estas trabas burocráticas que han desencadenado en que aparezca una maleta. La aparición de una maleta no es una fatalidad, no es una casualidad, no es una causa sin remedio, es la consecuencia de haberle cerrado todas las puertas a ese padre y a esa madre, ¿no? Parece muchas veces que los migrantes hacen el viaje irregular, marítimo, o a través de vías como la maleta o los salpicaderos de los coches que se han encontrado en Ceuta y Melilla, parece que lo hacen en una especie de engaño de las mafias que los someten a estos viajes. No, es que no les dejamos otras vías legales y seguras para venir, ¿no? De ahí tanta muerte hoy en el Mediterráneo, de ahí tanta muerte en los últimos 35 años. En el medio en el que trabajo, en la radio y bueno, en los medios de comunicación en general, se ha impuesto una factura de producción de noticias que cada vez tiene que ser más corta, con menos contexto, tiene que ser digerible, tiene que ser entendible. Nos han hecho creer que la información es simple, nos han hecho creer que la información se resume en un titular y en 140 caracteres, y la información no es eso. Hay más información que nunca sobre refugiados e inmigrantes, en cantidad más que nunca, eso es indiscutible. Pero la gente sabe lo que está pasando con los inmigrantes y con los refugiados. La gente quiere saber. Pues el libro es un formato que te permite profundizar mucho más en el contexto, en las causas, en quién realmente era esa pareja de enamorados antes de tener los hijos, de dónde estudió el padre, por qué tiene que salir de Costa de Marfil, qué pasaba en Costa de Marfil en el año 2005. Todo el periplo del padre es apasionante a través de todos los países africanos, del África Occidental hasta llegar a Marruecos, varios intentos en patera, etcétera, etcétera. Permite profundizar en la legislación de reagrupación familiar, con datos. Cuántas familias, por ejemplo, marroquíes viven en España y cuánta reagrupación familiar consiguen al año, que es el colectivo extracomunitario más importante. Permite conocer también el testimonio de aquellos que están en las fronteras, como los guardias civiles, que son los que normalmente pues tienen que detectar posibles pasos irregulares, cómo se enfrentan a esto, etcétera, etcétera. El libro es un formato que te permite entrar al detalle y creo que te permite una reflexión más en la intimidad frente a unas páginas que el escuchar en la radio una noticia de 50 segundos, ver en las redes sociales un titular con una foto impactante, incluso como esta, o leerte un artículo, un reportaje un domingo sobre la historia de ADU, ¿no? ¿Hay información? Sí. ¿Hay cantidad de información? Sí. Mucha de nuestras playas, de nuestros rescatadores, de nuestros héroes que rescatan a esos refugiados, que está muy bien poner en valor la labor de la sociedad civil que tiene que hacer esto porque los estados no lo hacen, su obligación de salvamento.
pero yo creo que lo que falta es intentar entender el porqué. Las causas de la inmigración, uno no se convierte en inmigrante o refugiado cuando pisa un barco de salvamento europeo, cuando pisa una playa europea. Se convierte del mismo momento en el que tiene que salir de su casa forzosamente. Y yo creo que hasta que no entendamos esto, la situación se va a seguir prolongando. Hoy hay mejor información en castellano sobre África que hace unos años. Hay más cantidad, muchos compañeros, no tanto los medios convencionales, sino freelance que están por ahí, que ofrecen buen material, que publican en muchos medios, etcétera, etcétera, y que están peleando para que África sea visible en los medios de comunicación españoles. Creo que hay mejor información, soy positivo en ese sentido. Lo que soy menos positivo es en los medios de comunicación convencionales y en las llamadas empresas. Que es verdad que en los momentos dados, cuando hay una hambruna, cuando hay un pico dramático, cuando hay un gran naufragio de inmigrantes africanos en una costa, sí, de repente miran, ¿no? Giran el cuello y devuelven la mirada a esa zona, muchas veces por paternalismo, muchas veces por una explicación de las causas muy simples de que ha llevado a una gente a una situación de hambruna, como puede pasar ahora en Sudán del Sur, etcétera, etcétera. Pero no hay una apuesta informativa por África. ¿Cómo dejas de explicar un continente de casi 1.000 millones de personas, que es el continente en el que pasan tantas cosas y que explica tantas cosas que pasan en el mundo? Entonces, claro, pasa luego eso, ¿no? Que cuando empiezan a llegar nigerianos en gran número, cuando empieza a reproducirse problemáticas derivadas de la trata de mujeres, de la trata de seres humanos, etcétera, etcétera, no nos enteramos de nada, no sabemos nada de por qué viene eso. Y yo creo que los medios de comunicación deberían pararse a reflexionar, sobre todo los editores, los directores, pararse a reflexionar si quieren explicar mejor el mundo o si quieren seguir basándose en ideas simplistas, en artículos sueltos o en picos de drama para explicar África, ¿no? Porque África va a acabar siendo un eje importante del mundo, eso no tengo ninguna duda. Es el único continente donde sigue el índice de natalidad muy alto, es un continente que está mejorando económicamente, que está mejorando niveles educativos, y África va a marcar el futuro a la vieja Europa y va a marcar el futuro a la vieja América. La realidad que nos han intentado construir aquí, sobre todo el discurso político, es que Europa no puede recibir a tanta gente, que supondría un problema de gestión de recursos, de convivencia, cuando en realidad es mentira. Europa no vive una crisis de refugiados. Europa recibió en el año 2015, el año de los récords, 1 millón de personas, de las que no todos son perfiles de refugiados, pero bueno, no vamos a entrar ahora en la categorización migrante-refugiado. Desde mi punto de vista tienen que tener los mismos derechos, por lo menos, a una oportunidad de seguridad, de prosperidad, etcétera, etcétera. El 99% de la gente que se mueve forzosamente está en el hemisferio sur, está en África sobre todo. Los grandes desplazamientos forzosos, la figura de las personas que están dentro de sus países y no pueden salir, que es los grandes olvidados, ¿no? Los desplazados internos. ¿A alguien se le pasa por la cabeza que una 10ª parte del estadio Santiago Bernabéu, en cuanto a número de personas, va a desestabilizar el país? Con la llegada de 17.000 personas en todo el país, en que en realidad ahora nos hemos comprometido 9.000, o sea, 10.000 personas. Pensamos que lo hemos visto todo, naufragios, cadáveres de niños como Aylan Kurdi, gente colgada de la valla o gente que cae y se queda parapléjica, pero casos como el de Adu te demuestra que no lo hemos visto todo y que hemos convertido Europa en una especie de jaula dorada de fortaleza donde se ha impuesto el discurso público de que los inmigrantes no pueden venir, de que no tienen que entrar, de que no tienen derecho. Imágenes como esa del niño metido en una maleta de una familia que tenía derecho a traerle y te dice: Europa, estás enferma. Socialmente, políticamente, culturalmente estás enferma cuando has creado un sistema en el que un niño, para venir a reunirse con sus padres, está dentro de una maleta. Si la gente tuviera oportunidad de pedir visado en sus países de origen, si la gente tuviera oportunidad de pedir oportunidades laborales para venir a Europa desde sus países de origen, si hubiera otro tipo de puertas de entrada, no existiría la inmigración clandestina, no existirían las famosas mafias, que es la excusa favorita de los políticos cada vez que pasa un naufragio. Echarle la culpa a la mafia y no a la política que hace que la gente se estrelle contra nuestra frontera. ¿Qué hay después de la patera? ¿Qué hay después de la llegada? ¿Es tan fácil de integrarse? ¿Esto es un paraíso de verdad? Y aquí enganchamos con otro de los grandes conceptos favoritos de los políticos, la integración, ¿no? Los inmigrantes se tienen que integrar, es el gran discurso, ¿no? Como si uno fuera a otro país a desintegrarse o a ir a la gresca contra las personas que viven en el otro país que te han acogido, cuando es algo absolutamente falso. ¿Cómo te vas a integrar si el entramado legislativo te obliga a estar separado de tu mujer, te obliga a estar separado de tus hijos o a educar desde el locutorio? Tener una relación con tu familia a través del teléfono
o a través, los más suertudos, del Skype o de la videoconferencia. No, cualquiera de nosotros queremos estar con nuestros hijos, con nuestra pareja, queremos ser felices, queremos tener nuestro entorno. Y a los migrantes les hemos sometido a una nueva ley, una ley diferente, para querer cumplir ese simple sueño de vivir con los suyos. Yo creo que el discurso de rechazo se ha impuesto, que si bien la sociedad tiene una empatía, una piedad ante sucesos dramáticos, Aylan Kurdi, la propia reacción del niño. El niño, resulta que el mismo gobierno que le denegó la reagrupación familiar le dio el permiso de residencia en tiempo récord porque se mediatizó y se convirtió en portada en todos los medios de comunicación. Entonces, la sociedad es solidaria, es compasiva, es piadosa, pero esa piedad, como dice Luis García Montero en el prólogo, es líquida, se diluye. Entonces, esa misma sociedad que es solidaria y piadosa con el drama o con la situación, digamos, injusta de muchas familias que están separadas de sus seres queridos, cuando hay que ir a las elecciones y cuando hay que votar, no repara, porque todos hemos asimilado, incluso la izquierda, que hay que tener un discurso restrictivo en materia de inmigración porque eso es lo que da voto. Y eso te lo dicen los propios responsables de muchos partidos de izquierda, ¿no? Es decir, ¿por qué existen los centros de internamiento de extranjeros? ¿Por qué permitimos que existan las redadas racistas en las calles de España? Que ahora vamos a acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos con un caso de Barcelona o al Comité de Naciones Unidas contra la Discriminación que acudió a Brigadas Vecinales de Madrid. ¿Por qué hemos permitido eso? Lo estamos permitiendo todo. Es muy fácil culpar a la ultraderecha, a los partidos, pero en España pasó los sucesos del Tarajal, murieron 15 personas, bueno 14 y uno que no sabemos la identidad, el 6 de febrero de 2014, y la movilización ciudadana yo no la vi. La parte de la sociedad movilizada, las pequeñas organizaciones de aquí de Madrid, de Ceuta, sí hicieron algún acto. El trabajo formidable Caminando Fronteras de Tánger, de Elena Maleno y su equipo hizo que se hiciera visible la realidad y no la mentira que nos intentó imponer el Estado. Pero cuando yo creo que ese discurso de arriba se acaba imponiendo es cuando pasa eso y la sociedad no reacciona. Cuando ni siquiera la oposición pide la dimisión del ministro por habernos mentido y por haber permitido que se den unas órdenes de utilizar el material antidisturbios contra unas personas que están nadando en el agua. El asimilar eso, el no salir a las calles, el no haber una gran movilización para decir esto no en nuestro nombre, esto no en nuestra sociedad, no puede morir nadie, no puede condicionarse la muerte de nadie por cruzar una frontera. Hasta que yo no vea eso, no soy optimista a la hora de cambiar este discurso. Estamos aceptando entre todos que los inmigrantes sean considerados un problema, que los inmigrantes sean el chivo expiatorio, que los inmigrantes sean algo a lo que tenemos que repeler, como se utiliza en el lenguaje a veces en medios de comunicación. La Guardia Civil ha conseguido repeler la entrada, ha conseguido evitar, pero es un triunfo. Evitar la entrada, provocar que la gente se hiera, se corte las manos, quede parapléjica, se pueda ahogar. Entonces, para mí ese es el reto, cambiar el relato, cambiar el discurso, cambiar la mirada. Este no es un relato de unos contra otros, ni es un relato de un peligro que viene a acecharnos a nuestra frontera, ni nuestra frontera debe ser defendida. Nuestra frontera no puede ser un espacio de no derecho. Entonces, entre todos, y un poco llámale militancia o pasión, yo creo que entre todos tenemos que intentar darle la vuelta a la tortilla. Porque al fin y al cabo no podemos esperar a que sean los propios números de la alta mortalidad en Europa, la baja natalidad, la necesidad de mano de obra, el sentido utilitarista de la inmigración tradicional, el que haga que al final tengamos que parar esta práctica porque es que queremos que venga. La historia nos juzgará dentro de unos años cuando con perspectiva veamos que esto pasaba y la cantidad de muertes que se generaban, 5.000 muertos el año pasado, 1.000 y pico este año. No hay lugar en el planeta que acumule 5.000 muertos en los últimos 15 años en su frontera. Y Europa solo en un año tiene 5.000. No hay un lugar más mortífero en el mundo que Europa. ¿La historia nos juzgará? Yo dentro de 20 años, ¿qué le diré a mis hijos? Hay otros ámbitos, el tema de la lucha contra la violencia de género, el tema de la igualdad, etcétera, etcétera, que han sido batallas de muchos siglos. Y que hace años nadie concebía ni que la mujer votara, ni que la mujer tuviera los mismos derechos, y hoy lo han conseguido. Todavía hay muchos países donde el reto está por delante, pero en el mundo rico, digamos que
se está alcanzando las cuotas, todavía queda mucho por hacer, pero se está alcanzando las cuotas. Mi esperanza es que en esta materia de extranjería e inmigración, que lleva muchos años, esclavitud, mano de obra forzosa, trata, la nueva esclavitud de nuestro tiempo, etcétera, etcétera. Pero mi esperanza es que a medio plazo, no a corto, pero a medio plazo, todos aceptemos que nos hemos equivocado y que con las políticas de extranjería e inmigración, hemos fracasado como sociedad y como colectivo y que necesitamos un cambio. Tardaremos más o menos tiempo en darnos cuenta, pero yo estoy seguro que nos daremos cuenta.